Mi hija escribió, Clara tomará tu lugar tras organizar las vacaciones. Esa frase, fría y cortante, grabada en un papel, fue la puñalada final, la confirmación de que mi corazón, ya herido, se desangraba. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo las vacaciones que planeé con tanto amor se convirtieron en el epílogo de mi propia existencia familiar. Un relato de abandono y traición que aún hoy me persigue. Pero no es solo una historia de dolor, es la crónica de un despertar, de la lenta reconstrucción de una vida que creí perdida. Prepárense para conocer la verdad, detrás de una despedida silenciosa, y de la impactante revelación que lo cambió todo. ¿De dónde me estás viendo y a qué hora? No olvides dejar tu like, tu comentario, y suscribirte al canal para no perderte las historias que te harán reflexionar. Mi hogar, antes un refugio de risas y bullicio, ahora era un eco de lo que fue. Cada objeto, cada rincón, estaba empapado de recuerdos, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que la felicidad comenzó a desmoronarse. Recuerdo con una claridad dolorosa las mañanas de domingo, el aroma a café recién hecho mezclado con el dulzor de las tostadas, mientras mi esposo, Miguel, y nuestra pequeña Sofía se apuraban para sentarse a la mesa. Esos eran los días que atesoraba, los que me definían, ser esposa de Miguel, madre de Sofía. Nuestra casa, pequeña pero acogedora, estaba siempre llena de la vitalidad que ella le inyectaba, su risa, cristalina, llenando cada espacio. Sofía era mi universo, el centro de cada pensamiento, cada sacrificio. Desde muy joven, aprendí que la vida exige renuncias, y no dudé en hacer las mías por el bien de mi familia. Cuando Sofía era apenas una niña, Miguel tuvo la oportunidad de ascender en su trabajo, lo que implicaba jornadas más largas y viajes frecuentes. Yo, que siempre había soñado con una carrera, con mis propias metas, puse todo eso en pausa. Mi puesto en la editorial, donde mi pasión por los libros se entrelazaba con mi habilidad para la corrección de estilo, quedó relegado a un segundo plano. La voz de mi jefe, el señor Ramírez, aún resuena en mi memoria diciéndome, Elena, eres brillante, pero las oportunidades no esperan. Pero ¿cómo iba a dejar a mi hija sola, con un padre ausente y la soledad como única compañía? No, mi lugar estaba en casa, asegurándome de que Sofía creciera en un ambiente de amor, seguridad y estabilidad. Y así fue. Cada mañana, después de que Miguel salía, me dedicaba por completo a Sofía, le leía cuentos, la ayudaba con sus tareas escolares, la llevaba al parque y la escuchaba con atención cuando me contaba sus pequeños dramas infantiles. Sus éxitos eran mis éxitos, sus alegrías, las mías. Mis propias aspiraciones se diluían en la felicidad de verla crecer, fuerte e inteligente. Había algo profundamente gratificante en ser el pilar de nuestra pequeña familia. Cuando Sofía entró a la adolescencia y luego a la universidad, ese lazo que nos unía se mantuvo, aunque de otra forma. Ella se volvió más independiente, claro, pero nuestras conversaciones nocturnas, sentadas en la cocina con una taza de té, eran sagradas. Hablábamos de sus sueños, de sus desilusiones amorosas, de sus planes para el futuro. Siempre la animé a volar alto, a no conformarse, a buscar su propia felicidad, incluso si eso significaba dejar el nido. El primer indicio de que algo se estaba resquebrajando fue sutil, casi imperceptible, después de que Sofía se graduara y comenzara a trabajar. Las llamadas disminuyeron, las visitas se hicieron esporádicas. Al principio, lo atribuí a la ajetreada vida laboral, a los nuevos amigos, a la emoción de la independencia. Es normal, Elena, me decía Miguel. Los hijos crecen y hacen sus propias vidas. Pero el vacío que dejaba su ausencia era cada vez más grande. No era solo la falta de su presencia física, sino la distancia emocional que empezaba a neuguiorse. Mis mensajes quedaban sin respuesta durante horas, a veces días. Cuando finalmente hablábamos, las conversaciones eran superficiales, como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotras. Ella siempre estaba ocupada, cansada, con prisa. Mi corazón de madre sentía el frío de esa distancia, pero me negaba a creer que fuera algo más que una fase. Una fase dolorosa, sí, pero pasajera.
La herida inicial, el corte más profundo, llegó con la noticia de su compromiso. No lo supe por ella. No fue una llamada emocionada, ni una visita sorpresa para mostrarme el anillo. Lo vi en una foto, publicada en la red social de una amiga en común, Sofía, radiante, abrazando a un hombre que yo apenas conocía, su prometido, y un pie de foto que decía, próxima boda, felicidades a los futuros esposos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi propia hija, mi Sofía, había olvidado compartir conmigo un momento tan trascendental. Las lágrimas me empañaron la vista mientras mi mente intentaba procesar la información. Llamé de inmediato, mi voz temblaba. Ella, con una ligereza que me heló la sangre, me dijo, «Ay, mamá, se me olvidó contarte. Con tanto lío de la organización, ese «se me olvidó» fue un mazazo. La mujer que había sacrificado todo por ella, la que había vivido para verla feliz, era ahora un mero olvido en su ajetreada existencia». La preparación de la boda fue un calvario silencioso. Mis sugerencias, mis ideas, mis intentos de ayudar, eran recibidos con indiferencia o un educado «gracias, pero ya lo tenemos todo». Me sentí como una extraña en la vida de mi propia hija, una figurante en el escenario de su felicidad, y la procesión iba por dentro. La herida estaba abierta, sangrando, pero yo seguía sonriendo, porque una madre, por encima de todo, desea la felicidad de su hija, aunque esa felicidad le cueste la propia. La boda de Sofía fue un torbellino de emociones contradictorias. Mientras veía a mi hija radiante, desfilando por el pasillo, mi corazón se encogía. No era tristeza por su felicidad, sino por el abismo que sentía abrirse entre nosotras. Los meses que siguieron fueron un descenso lento y silencioso hacia la soledad. Las llamadas se volvieron aún más escasas, y las visitas, antes un ritual, eran ahora eventos programados con semanas de antelación, que a menudo se cancelaban a última hora con excusas vagas. «Mamá, tengo mucho trabajo. Estamos muy ocupados con la casa nueva. Vamos a salir con unos amigos». Cada excusa era una pequeña daga, clavándose lentamente en 1900. Mi ya herido corazón, Miguel, mi esposo, notaba mi decaimiento. Intentaba animarme. Me decía que Sofía solo estaba viviendo su vida, que era natural, pero no era solo vivir su vida. Era una desatención, un olvido que dolía hasta los huesos. El silencio de nuestra casa se volvió mi peor compañero. Antes, el eco de los recuerdos me consolaba. Ahora, me atormentaba. La llegada de mi nieto, Mateo, inyectó un breve y glorioso rayo de luz en mi existencia. Por un tiempo, me sentí de nuevo esencial, amada. Pasaba horas en casa de Sofía, ayudando con el bebé, cantándole nanas, observando cada pequeño gesto. Ver a Mateo, tan indefenso y puro, era como un bálsamo para mi alma. Sofía, durante esos primeros meses, parecía volver a ser mi hija. Me buscaba, me consultaba sobre la crianza, me permitía ser abuela, pero esa tregua fue efímera. A medida que Mateo crecía y Sofía se adaptaba a su nueva rutina, mi presencia se volvió menos necesaria. Y luego, una molestia. Las ayudas se transformaron en interferencias. Mis consejos, antes bienvenidos, eran ahora obsoletos o anticuados. «Mamá, las cosas no se hacen así ahora. Ya no se usa eso. Déjame a mí. Yo sé cómo manejarlo». Sus palabras, dichas con una mezcla de impaciencia y desdén, me helaban. Empecé a sentirme una carga, una reliquia del pasado que estorbaba en su presente. La figura de Clara, hasta entonces un nombre vago mencionado ocasionalmente, comenzó a cobrar protagonismo. Al principio, era la amiga de Sofía, la que la ayudaba con los preparativos de la boda, la que la acompañaba a las citas del médico. Luego, se convirtió en la amiga inseparable, la confidente, la figura que, silenciosamente, empezó a ocupar el espacio que yo, su madre, había ocupado toda mi vida. No era una enemistad declarada, era una sustitución lenta y dolorosa. Escuchaba a Sofía hablar de Clara con una admiración y un cariño que a mí ya no me dedicaba. Clara me entiende. Clara siempre tiene tiempo. Clara me ayuda en todo. Esas frases resonaban en mi mente,
creando un dolor punzante en mi pecho. Clara era más joven, más moderna, quizás más divertida. Yo era solo Elena, la madre que había envejecido, la que se aferraba a un pasado que ya no existía para Sofía. El abandono se manifestó de muchas formas. Una de las más crueles fue la enfermedad de Miguel. Una dolencia cardíaca repentina lo postró en cama, y mi mundo se vino abajo. Necesitaba el apoyo de Sofía más que nunca, pero ella estaba absorta en su propia vida. Las visitas eran rápidas, superficiales. «Mamá, ¿necesitas algo? Tengo que irme, quedé con Clara». O «Lo siento, estoy en una reunión importante». Me sentí completamente sola, batallando con la enfermedad de mi esposo y la indiferencia de mi hija. Las noches eran interminables, llenas de ansiedad y tristeza. Miraba a Miguel dormir, su rostro pálido y cansado, y pensaba en cómo nuestra vida se había reducido a esta burbuja de dolor, mientras el mundo exterior, y Sofía con él, seguía su curso. Y el impacto psicológico y emocional de esta situación fue devastador. Dormía mal, perdí el apetito. Mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de una mujer cansada, con ojeras profundas y una tristeza arraigada en los ojos. La culpa me carcomía. ¿Qué había hecho mal? ¿Fui demasiado protectora? ¿Demasiado exigente? ¿Demasiado presente? La pregunta se repetía sin cesar en mi mente. Buscaba respuestas en el pasado, en cada recuerdo, intentando encontrar el momento exacto en que nuestro lazo se rompió, pero no había un momento. Fue una erosión lenta, imperceptible. Cada rechazo, cada olvido, cada preferencia por Clara me iba despojando de mi identidad, de mi valor como madre. Sentía una vergüenza profunda por el abandono que experimentaba, por la forma en que mi hija me trataba. Me volví reclusa, evitaba a mis amigas, a las pocas que aún conservaba, porque no quería que vieran mi dolor, mi fracaso. Y así, en el silencio de mi propia casa, me consumía, un alma desolada, esperando que la marea de la indiferencia me arrastrara por completo. La idea de las vacaciones, la que me llevaría a la revelación final, fue el último intento desesperado de recuperar algo de lo que habíamos sido. Un último intento, trágico y determinante, de acercarme a mi hija. El verano se acercaba, y con él, la promesa de unas vacaciones. Un año antes, Miguel había soñado con llevarnos a todos a un crucero por el Mediterráneo. Él decía que era un viaje que debíamos hacer juntos, antes de que la vida nos pasara por encima. Con su enfermedad, el sueño parecía más lejano que nunca, pero yo me aferré a él con una tenacidad desesperada. Quizás, pensé, un cambio de aires, la belleza del mar, la cercanía forzada de un barco, podrían reavivar la chispa perdida entre Sofía y yo. Sería nuestra oportunidad de reconectar, de reparar el daño. A pesar de los gastos y de la ya mermada economía familiar por los tratamientos de Miguel, me lancé a planificar cada detalle con una ilusión que hacía mucho no sentía. Pasaba noches en vela investigando rutas, excursiones, restaurantes a bordo. Quería que fuera perfecto, un regalo de amor, un puente que nos uniera de nuevo. Sofía, al principio, reaccionó con una tibia aceptación. «Qué bien, mamá», dijo por teléfono, con esa voz monótona que se había vuelto habitual. «Avísame con los detalles». Pero su falta de entusiasmo no me desanimó. Yo estaba convencida de que, una vez que estuviéramos allí, lejos de las rutinas y las distracciones de la ciudad, todo cambiaría. Los días pasaron, y yo seguía enviándole mensajes con actualizaciones, con propuestas de actividades, con fotos de los destinos que visitaríamos. Sus respuestas eran breves, a veces inexistentes. Miguel me miraba con pena, sabiendo el esfuerzo que ponía y la indiferencia que recibía. Pero yo no me rendía. Incluso le compré un vestido nuevo para las cenas de gala, pensando en lo hermosa que se vería y en los momentos que compartiríamos. El crucero estaba reservado para finales de 1900. Junio. Una semana antes de la partida, me di cuenta de que necesitaba recoger los pasajes y algunos documentos de la agencia de viajes, que estaban a nombre de Sofía, ya que ella había gestionado algunos pagos iniciales online antes de que yo tomara el control de la planificación. La agencia, algo anticuada, todavía entregaba la documentación en sobres sellados. Fui a la oficina,
el corazón latiéndome con una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando el empleado me entregó el sobre, noté que era inusualmente grueso. Todo está aquí, señora Elena, dijo amablemente. Disfruten mucho su viaje. De regreso a casa, con el sobre entre mis manos, la emoción me invadió. Imaginaba a Sofía, a Miguel y a mí, brindando en la cubierta, con el sol poniéndose en el horizonte. Abrí el sobre con cuidado, casi con reverencia. Dentro, además de los pasajes y las confirmaciones de reserva, encontré una carpeta con el logotipo de la agencia. Pensé que sería publicidad, pero al abrirla, mi corazón dio un vuelco. No era publicidad, eran los mismos itinerarios, las mismas reservas, pero con nombres diferentes. Los nombres de Sofía, su esposo, y Clara. Pero no solo eso, había una nota manuscrita, una nota escrita con la letra de mi hija, que me era tan familiar y tan ajena a la vez. La nota decía, clara y concisa, como una sentencia: Clara tomará tu lugar. Necesito a alguien que realmente disfrute el viaje. Tú solo te quejarías de todo, mamá. Además, Clara siempre ha querido ir a un crucero. Te llamo cuando regrese. El mundo a mi alrededor se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. Las palabras se grabaron a fuego en mi mente, quemando cada neurona, cada recuerdo feliz. Clara tomará tu lugar. No, Clara me acompañará. O necesito espacio. No, Clara tomará tu lugar. Mi lugar. El lugar que yo había planeado, soñado y pagado con cada gramo de mi esfuerzo y mi alma. La frase era una bofetada helada, una patada en el pecho que me dejó sin aliento, y la justificación: tú solo te quejarías de todo. ¿Yo? ¿La mujer que había puesto su vida en pausa por ella? ¿La que había soportado en silencio su indiferencia, su abandono? Las lágrimas, que hacía tiempo no brotaban con tanta fuerza, inundaron mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de una humillación profunda y lacerante. La imagen de mi hija, tan despreocupada, tan egoísta, mientras yo me desvivía por hacerla feliz, era insoportable. Y Clara, la que me había ido desplazando, silenciosamente, ahora no solo ocupaba mi lugar en su vida, sino que iba a ocupar mi lugar en el crucero de nuestros sueños. La ironía era cruel. Yo, que había planeado cada detalle, ahora era la espectadora de mi propia eliminación. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. La tristeza y la autocompasión que me habían consumido durante tanto tiempo se transformaron en una determinación fría y acerada. No podía seguir viviendo en el engaño, en el dolor, silencioso. La revelación no solo me había abierto los ojos a la magnitud de la traición, sino que también me había mostrado la necesidad de un punto final. No podía dejar que Sofía, o cualquier otra persona, me arrebatara más de lo que ya había perdido. Era el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Era el momento de recuperar mi dignidad. El terreno estaba preparado para el enfrentamiento inminente. El dilema moral era claro. ¿Seguía en silencio o exigía justicia? No solo por el viaje, sino por todos los años de sacrificio y amor no correspondido. La balanza se inclinaba, y esta vez, mi propio bienestar era lo que pesaba más. El sobre con la cruel nota arrugada en mis manos pesaba más que cualquier ancla. Mis piernas, al principio débiles por la conmoción, encontraron una fuerza desconocida. No podía esperar. Necesitaba enfrentar a Sofía, no solo por el crucero, sino por la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Mi corazón, que antes latía con el dolor de la traición, ahora lo hacía con la fría determinación de la dignidad. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y llamé a Sofía. Su voz, al otro lado, sonaba despreocupada, como si nada. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy un poco ocupada». Mis palabras salieron sin titubear, firmes. «Sofía, necesito que vengas. Ahora mismo, tengo algo importante que decirte». Hubo un silencio, una ligera vacilación. «¿Es urgente? ¿Le pasó algo al papá?», preguntó, sin rastro de preocupación real en su tono. «Es urgente. Y sí, es sobre el papá. Y sobre nosotras. Ven». 20 minutos después, Sofía llegó. Entró con prisa, su rostro impaciente.
sus ojos escaneando la sala, quizás buscando una señal de algo grave. ¿Qué pasó, mamá? Estoy apurada. Tengo una reunión en media hora. Su tono era cortante, distante. No había un atisbo de la hija que alguna vez me había abrazado con fuerza. Miguel, que había estado descansando en el sillón, nos miró con preocupación. Yo le hice una señal para que se quedara. Esta era mi batalla. «Siéntate, Sofía», dije, mi voz aún resonando con una calma que me sorprendía a mí misma. Ella se sentó, cruzada de brazos, impaciente. Extendí el sobre la mesa de café, deslizándolo hacia ella. «Abre esto», le dije, mi mirada fija en la suya. Ella lo tomó, confundida. Abrió el sobre, sacó los pasajes. Su expresión era inescrutable al principio. Luego sus ojos se detuvieron en la nota manuscrita, la que decía, «Clara tomará tu lugar», la que yo había guardado, doblada en mi bolsillo, como una prueba irrefutable. Un rubor subió por su cuello. Su boca se abrió, luego se cerró. El silencio de la habitación se volvió ensordecedor. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiéramos nosotras dos, suspendidas en la tensión de ese momento. Sus ojos esquivaron los míos. «Mamá, ¿tú qué, Sofía?», la interrumpí, mi voz ahora un poco más alta, pero aún controlada. «¿Ibas a decirme que se te olvidó? ¿O que Clara realmente necesitaba esas vacaciones más que tu madre? ¿Que lleva un año cuidando a tu padre enfermo y soñando con este viaje?» Las palabras salieron con una frialdad que no sabía que poseía. Su rostro palideció. Yo no quería hacerte sentir mal. Es que tú siempre te quejas. Y Clara es más divertida. Pensé que no lo notarías». La sinceridad de su crueldad me golpeó, pero no me derrumbó. Era la verdad desnuda. «¿Que no lo notarías, Sofía?», repetí, la voz cargada de la amargura de años. «¿Crees que no he notado cómo te has alejado? ¿Cómo tus llamadas se volvieron cada vez más cortas? ¿Tus visitas más esporádicas? ¿Crees que no noté cómo Clara fue tomando mi lugar en tu vida? ¿En tus secretos? ¿En tus confianzas? ¿Crees que no me dolió cuando no me contaste de tu compromiso? ¿O cuando tus consejos de madre se volvieron anticuados?» Cada pregunta era un reproche, un dardo lanzado con la precisión de la herida acumulada. Miguel, al escuchar mis palabras, se levantó y se acercó, colocando una mano firme sobre mi hombro. Su presencia, su apoyo, silencioso, me dio una fuerza renovada. Sofía, que hasta ese momento había mantenido una fachada de frialdad, comenzó a agitarse. Sus ojos se humedecieron. «Mamá, no es así. Yo te quiero». Su voz sonaba débil, como un susurro. «¿Me quieres, Sofía?», repliqué, la indignación brillando en mis ojos. «¿Es así como se quiere? Engañando, mintiendo, sustituyendo. ¿Recuerdas todas las veces que dejé mis sueños, mi carrera, mis ambiciones, por ti? ¿Recuerdas las noches sin dormir, los sacrificios, las renuncias para que tuvieras todo lo que necesitabas? ¿Recuerdas cuando tu padre enfermó y yo te pedí ayuda y tú estabas ocupada con Clara? ¿Es así como se paga el amor incondicional de una madre?» Su defensa se desmoronó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Mamá, lo siento, fui una estúpida. No pensé en lo que te haría sentir». Las palabras de arrepentimiento, tardías y forzadas, sonaban huecas, pero el daño ya estaba hecho. No buscaba su disculpa en ese momento, buscaba mi propia liberación. «No se trata solo de este viaje, Sofía», continué, mi voz ahora más baja, pero con la misma intensidad. «Se trata de los años de silencio, del abandono, de sentirme una extraña en la vida de mi propia hija. Se trata de darme cuenta de que para ti, yo solo soy una carga, alguien que se queja de todo». En ese momento, mi voz se quebró un poco, pero no por tristeza, sino por la liberación de todo lo que había guardado. «No, Sofía, tú no irás a ese crucero. Nadie tomará mi lugar. Yo iré. Y tu padre también, si su salud lo permite. Si quieres venir como mi hija, estaré feliz de que me acompañes, pero no como una sustituta. Y Clara no vendrá. Este es mi viaje, nuestro viaje. Y si no quieres venir, entonces el lugar de Clara no será en el barco, sino en tu vida, porque habrás elegido eso». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Sofía me miró, sus ojos llenos de lágrimas,
y por primera vez en mucho tiempo, vi una pizca de la niña que había sido, la que se arrepentía sinceramente. La verdad, aunque dolorosa, nos había desnudado, y en esa desnudez había una posibilidad de redención, no solo para ella, sino para mí. La catarsis fue completa. Había retomado el control de mi vida, de mi historia. El silencio que siguió a mis palabras fue el más profundo que había experimentado en años. Sofía no intentó defenderse más. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero esta vez eran diferentes. No eran de frustración, sino de una dolorosa comprensión. Miguel, mi apoyo silencioso, me apretó el hombro, una señal de aprobación que lo dijo todo. La tensión se disolvió lentamente, dando paso a una extraña sensación de vacío, pero también de liberación. Sofía, finalmente, se levantó. Su voz apenas un murmullo, ahogada por el llanto. «Mamá, yo no sé qué decir. Tienes razón. He sido una horrible hija». Se acercó a mí, tambaleándose un poco, y por primera vez en años, me abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, luego más fuerte, desesperado. Sentí sus lágrimas calientes en mi hombro, y por un instante me permití sentir el dolor y la tristeza de tantos años. Pero en ese abrazo también sentí algo más, el inicio de una posible reconexión. No había palabras mágicas que pudieran borrar el pasado, pero había un reconocimiento, una aceptación de la verdad. Los días siguientes fueron extraños. La atmósfera en casa, que antes era de tensa calma, se llenó de una frágil honestidad. Sofía no habló más del crucero, ni de Clara. En cambio, comenzó a venir a casa con más frecuencia, a sentarse con Miguel, a preguntarle cómo se sentía, a escucharme de verdad. No era la Sofía de antes, la hija perfecta y atenta, pero era un comienzo. La herida no sanaría de la noche a la mañana, pero al menos había dejado de sangrar. Miguel, con la aprobación de su médico, pudo unirse al crucero. Fue un viaje diferente al que habíamos soñado, no solo por la ausencia de Sofía, sino por la profunda transformación que habíamos experimentado. Cada atardecer en el mar, con Miguel a mi lado, me recordaba la importancia de valorar a quienes realmente nos aman, a quienes están dispuestos a permanecer a nuestro lado incluso cuando la vida se pone difícil. Las olas, rompiendo contra el barco, parecían llevarse consigo el peso de los rencores. Me permití sentir la brisa en mi rostro, la sal en mi piel, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No perdoné a Sofía de inmediato, ni completamente. El perdón es un camino largo y complejo, pero me liberé de la necesidad de su validación, de su afecto constante. Comprendí que el amor de una madre no debe ser una cadena que te ate a la ingratitud, sino una fuerza que te impulse a valorarte a ti misma. Aprendí que, a veces, la mayor lección de vida no viene de los momentos de felicidad, sino de las traiciones más dolorosas. Son ellas las que nos obligan a mirarnos al espejo y a decidir quién queremos ser, una víctima silenciosa o una superviviente digna. Hoy, la relación con Sofía está en reconstrucción. Hay días buenos y días malos. Mateo, mi nieto, es el puente que nos une, una luz en la oscuridad. Clara desapareció de su vida, tan discretamente como había entrado en la mía. Entendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de la de mi propia hija. Mi dignidad no era negociable, y el dolor, aunque aún persiste como una cicatriz, es un recordatorio de mi resiliencia. La verdadera justicia no siempre se encuentra en una confrontación ruidosa, sino en el silencio que sigue a la verdad, en la capacidad de soltar aquello que nos daña y de abrazar nuestra propia fortaleza. Mi jardín, que antes había descuidado, ahora florece con más vitalidad que nunca. Cada nueva flor que brota es un símbolo de renovación, de la vida que se abre paso a pesar de las adversidades. A veces, por la tarde, me siento con una taza de té humeante en la terraza, observando los colores del atardecer. Es en esos momentos de calma, de reflexión, cuando sé que, a pesar de todo, mi vida está de vuelta en mis manos. Y esa es la libertad más grande de todas. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez te sentiste traicionado por alguien cercano?
Comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides darle like a este video si te conmovió, suscribirte al canal para más historias de vida y compartirlo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video.